Las etapas prereligiosas, siglo 1993. Las etapas prereligiosas son confusas. Podemos comparar en sus características al núcleo de ensueño de los individuos cuando se está transformando. Siente que busca otra cosa, pero aún no ha muerto el sistema de intereses del que proviene. Las cosas importantes las considera, pero ya no motivan. No se ha terminado la etapa anterior y la nueva no se reconoce aún. Es la etapa interna en la que se vienen abajo cosas. Las valoraciones cambian, las propias prioridades cambian. Se buscan cosas que no se sabe que son y además se sabe que las cosas de atrás no son. En estos fenómenos prerreligiosos se tiene la experiencia de que la voluntad personal no es suficiente. El ciudadano común frente a tanta inestabilidad y cambio encoge los hombros y dice, ¿qué puedo hacer yo? Se puede estar de acuerdo o no, pero la sensación es que nada se puede hacer. Es una etapa postrevolucionaria, etapa a la que Ortega llamó brillantemente, etapa del alma desilusionada, el ocaso de las revoluciones. Es la etapa en que aquella fuerza de transformación, voluntad de cambio y de acción que terminaron produciendo resultados por el compromiso de las personas ha perdido sentido. Y cuando el ciudadano común expresa, ¿qué puedo hacer yo? Él no comprende por qué lo dice, él no sabe que está asistiendo históricamente a los últimos momentos de la voluntad real de cambio. Cuando grandes masas humanas sienten que hagan lo que hagan todo va a seguir igual, no porque sea así, sino que lo sienten así. Cuando grandes masas pierden la voluntad de acción y de cambio. Cuando se pierde la fe en sí mismo y la fe en los demás. Es porque claramente estamos entrando en una etapa donde han cambiado, son otras, las fuerzas que mueven todo y producen los cambios. Estas otras fuerzas son anónimas, cada vez más anónimas. Antes las fuerzas eran identificables, se sabía la institución, el partido político, el grupo político y se lo ubicaba en países y ciudades. Se veían cómo operaban estas fuerzas, cómo crecían, cómo se extendían, qué negocios montaban, cuántos diputados ponían. Estas fuerzas eran identificables. Ahora son anónimas, universales, policéntricas, multinacionales, raciales, étnicas, culturales, lingüísticas. Son grandes fuerzas globales que coinciden con el momento de globalización del planeta. Estas nuevas fuerzas surgen y se abren paso. Son difíciles de controlar e identificar. ¿Quién controlará estas fuerzas? Los estados nacionales. Entonces estas grandes fuerzas destruirán a los estados nacionales. Por ejemplo, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué son las multinacionales, sino fuerzas poderosas con cientos de pseudópodos adaptados a distintos medios? Todas estas nuevas fuerzas son incontrolables por las estructuras de la etapa anterior. Las estructuras de la etapa anterior son estructuras como si, es decir, como si los gobiernos gobernaran, como si los políticos decidieran, como si los formadores de opinión influyeran. Las estructuras anteriores son en esta época la máscara vacía del gran como si en el que ya nadie cree. Estas fuerzas por su magnitud y anonimato se separan de la percepción del ciudadano común. Son fuerzas raras, operan, actúan y tienen poder instrumental. Esta es una etapa histórica confusa y trágica, es una etapa prerreligiosa. En las épocas prerreligiosas la gente tiene registro de cómo se mueven las cosas. Como el ciudadano común registra fácil la acción de esas fuerzas, puede también a nivel económico, social y político, también se puede hacer un traslado de percepción, de registro a otros campos. Se supone que así como hay fuerzas invisibles que mueven la economía, la sociedad, lo político, también debe haber otras fuerzas mayores que nos controlan y que no las controlamos. Por lo tanto,
se deberán usar procedimientos y ritos para conectar con esas fuerzas. Y por lo tanto, los que no conectan con esas fuerzas, dentro de esta enrarecida concepción, no se salvarán. Así que alucinatoriamente se empieza a percibir en el campo personal un plato volador, a buscar palabras mágicas, surgen inquietudes como el buscar realizar ciertas operaciones instrumentales para ser telépata, como comprender las leyes numéricas que controlan situaciones, como adelantarse a acontecimientos imprevisibles, como consultar los grandes objetos sólidos, estáticos, milenarios que permanecen. Por ejemplo, las estrellas, las pirámides que han visto pasar pueblos y ejércitos. Cosas permanentes, que aguantan el paso del tiempo, que se resisten al cambio. Como utilizar las cosas que vivieron tanto tiempo, para calcular el destino humano. En estos fenómenos mundiales de globalización surgen los grandes centros de succión humana, esas ciudades en donde gentes de diversas condiciones culturales, etnias, lenguajes, llegan a centros de succión de masas urbanas. De todos esos millones, algunos se ubican en otras periferias que siguen succionando y concentrando gentes de diferentes ubicaciones. Surgen grandes ciudades, heterogéneas, mundiales, en donde hay barrios que son maquetas que van desde la regulación alimenticia, vestido, costumbres, códigos de relación y formas religiosas. Estamos hablando de grandes ciudades mundiales heterogéneas desestructuradas, no de grandes ciudades mundiales homogéneas tipo Tokio y además estructuradas. Hablamos de grandes ciudades mundiales heterogéneas desestructuradas y absorbentes, de un crecimiento permanente. En estas grandes ciudades mundiales heterogéneas y desestructuradas se mezclan los códigos de las diferentes culturas y sociedades y surgen muchos cultos y fenómenos inspirados por esas corrientes migratorias, formándose en su interior complejas formas de relación que chocarán con los modos de vida y creencias de las estructuras anteriores. Todas las estructuras anteriores retrocederán ante la proliferación de formas nuevas y cada una de estas formas nuevas en su medida lucharon para ganar un espacio. En estas épocas prereligiosas, cuando se forman o configuran códigos mezcla de cosas que no encajan, se puede pesquisar de dónde viene, para descartar su novedad. En la decadencia del Imperio Romano, cuando se acentuó el vacío de contenido religioso, llegaban de todas partes, submezclados cualquier cosa, magos, astrólogos, curanderos, y cada uno preocupado por ganar espacio frente a lo establecido, lo cual retrocede continuamente.